Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berblin. Mi nombre es Luis y soy de Cáceres, España. Bien, primero deciros que si queréis podéis participar con nosotros en clase, podéis conseguir un asiento de manera segura y así participar con los profesores en clase de una manera activa, interactuando con nosotros y haciendo la clase más amena para vosotros y de una manera más participativa, ¿sí? Simplemente tenéis que hacer clic en haceros una cuenta premium y de esta manera podréis participar en clases siempre con un puesto seguro para vosotros, ¿sí? Bien, pues una vez dicho esto, vamos a explicar un poco la clase de hoy. Va a ser una clase de conversación primero y luego también leeremos un texto acerca de un personaje político muy famoso, muy popular, como fue Mikhail Gorbachev, ¿no? Todos hemos oído hablar de Mikhail Gorbachev, conocemos un poco qué hizo, ¿no? Cuál fue su papel en la antigua Unión Soviética, y lo que vamos a hacer hoy va a ser intentar hablar un poco de él, de cuál fue su papel, ¿no? En la antigua URSS y cómo es valorada su figura en la actualidad. Bien, pues vamos a saludar ya a Matt. Hola, Matt. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy ¿Me bien, ¿y tú? escuchas? Ah, vale. Sí, Ah, bien, bien. ¿Cómo se dice? ¿Comí? Ah, sí, ah, ujú. ¿Has comido sí. ya? ¿Has comido? Ujú. Muy bien. ¿Qué hora es ahora en Canadá? Son las 3 ahora. ¿Y tú? Ajá, aquí en España ya son las 8 de la tarde. 8, sí. Ujú. Y esta clase es para hablar, practicar Sí, la habla. ujú. Primero vamos a hablar un poco sobre el personaje, vamos a hacer unas preguntas previas sobre quién era Gorbachev, sobre su política en la URSS, ¿no? Sobre la Mm, perestroika, si queréis también, y luego vamos a leer un texto sobre Gorbachev, vamos a responder a unas preguntas acerca del texto y vamos a intentar aprender un poco de vocabulario relacionado con el texto. sí, vale, vale. Ujú. Eso es, ¿vale? Ujú. De acuerdo, Matt, pues Sí. vamos a saludar también a María. Hola, María, ¿puedes oírme? Sí, hola. ¿Qué tal estás, María? Sí, bien, gracias. ¿Y vosotros qué tal? Muy bien, muy bien, gracias. ¿De dónde eres, María? Soy... Vale, esto es... quisiera que sea un secreto. Ujú. Ah, Me... vale, como quieras. ah, un momentito, ¿vale? Ujú. Perdón, ¿De es que acuerdo? tengo algunos problemitas con mi ordenador por aquí. Ajá. Eso. Vale, os lo digo, pero un poquito más tarde, ¿vale? De acuerdo, María. No Eso. pasa nada. ¿Y quieres contarnos a qué te dedicas, en qué trabajas, si estudias? Ah, bueno, hice estudios en el campo lingüístico Ujú. relacionado con las lenguas extranjeras. Ajá. Así Muy que, bien. bueno, hace poco dejé de trabajar como he tenido que, vale, dejar mi país. De Ujú, momento vivo fuera de mi país, pero vale, no lo sé ujú. para cuánto. Ajá, Vamos a claro. ver. Así que de momento no trabajo, tengo mucho Ujú. tiempo, digamos. Eso es. Vale, pues está bien que aproveches el tiempo también para, si quieres, para aprender español, ¿no? Para practicar un poco el español, aunque veo que en tu caso hablas bastante bien.
Vale, muchas gracias. Ujú. Es que, vale, mis estudios también han estado relacionados con español, por eso. Ajá. Pero lo que pasa con las lenguas es que siempre hay que practicarlas. Si no, las vas a Se olvidan. perder. Eso, sí. Ah, Ujú. y además que me pareció el tema de esta clase muy interesante. Ujú. Por eso, La verdad es que sí, creo que es un personaje muy importante en la política reciente de europea y del mundo, ¿no? sí, Y bueno, y vamos a hablar un poco sobre él, sobre qué hizo, sobre su figura y bueno, y todo lo que podamos, lo que nos dé la clase de sí, intentaremos ahondar en lo que fue este personaje, ¿no? Mikhail Gorbachev. sí, Ujú. vale. Además que me interesa un poquito política, no mucho, digamos, Ujú. pero sí, sí, vale. Eso es, vale. Pues me parece perfecto, ¿eh? Ujú. Vale, saludamos también a Bob. Hola Bob, ¿puedes oírme? Buenas tardes, sí, te escucho perfectamente. ¿Qué tal estás, Bob? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Bob? ¿Quieres contarnos un poco acerca de ti, de dónde eres? Soy estadounidense, vivo cerca de la capital, en las afueras, y trabajo para un banco, soy programador y quiero mejorar mi español. Muy bien, Bob. Muy bien. Como le he dicho también antes a María, también tu español no es malo, ¿eh? Te expresas, te haces entender bastante bien, ¿eh? Sí, gracias. Ujú, vale. Pues saludamos también a Lucas. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, estoy bien. ¿Y usted? Muy bien, Lucas. Un placer tenerte de nuevo en mi clase, ¿eh? Vale, igualmente. Ujú. ¿Todo bien por Brasil entonces? Acá está todo bien, hasta ahora, hasta Ujú. ahora. ¿Y de dónde, de qué ciudad eras? No lo recuerdo. Yo soy de, yo soy de Brasil, pero vivo en Brasil también, pero la ciudad es Recife, Pernambuco. Ajá, en Recife. Ujú. Muy bien. ¿Y quieres contarnos al resto de alumnos a qué te dedicas, qué haces? Yo hasta ahora estoy estudiando, soy estudiante. eh, Estoy acabando los estudos para empezar a estudiar ingeniería en Ujú. universidad. Ajá, en la universidad, ¿no? Sí. Ujú. Es Muy bien. lo que me gusta mucho, la matemática, física, es muy buena. Muy, muy interesante y además son materias que, bueno, que no son fáciles, ¿no? Las matemáticas, la física son materias complicadas en la universidad, porque tú ahora Sí, estás en la escuela secundaria, ¿no? es todo que aprendemos en muchos años, algunas veces son negadas. Ujú, eso es. Muy bien, gracias, Lucas. Vamos a saludar De también nada. a Luján. Hola, Luján, ¿puedes oírme? ¿Qué tal estás? Luján, ¿puedes oírme? O Lucy. No sé si eres hijo de Lucy, ¿no? Luján, ¿no puedes oírme, Luján? No, no sé. Creo que Bueno, lo pues tiene que activar su micrófono. sí, puede ser. Lo voy a intentar otra vez. Luján, ¿puedes oírme? No. Sí, Ahora. sí, Hola, sí. Luján, ¿cómo Hola, estás? hola. Bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres, Luján? Soy de... A ver, soy de Brasil, Ajá, pero ahora vivo en Italia. ajá, muy bien. ¿En qué ciudad de Italia? Arluno. Ajá, muy bien. ¿Y estás estudiando? Sí, estoy haciendo español al colegio, en el colegio, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. Estás en el colegio, ¿no? Muy bien. De acuerdo, Luján, pues espero que te guste la clase también y que aprendas mucho, ¿eh? Vamos a saludar también a Matthew. Hola, Matthew, ¿puedes oírme? Matthew, ¿puedes oírme? ¿No? ¿No, Matthew? ¿Hola?
Creo que Matthew no me oye. Saludamos a Mohamed. Hola Mohamed, ¿cómo estás? Mohamed. ¿Puedes oírme, Mohamed? ¿No? Pues vamos a saludar entonces a Shane. Hola Shane. Hola, ¿me Hola, Shane. oyes? Sí, te oigo muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Ujú. ¿Estás preparada para una nueva clase de lectura? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y qué tal va tu español? ¿Sigues asistiendo a las clases? No todas, pero algunas. Muy bien. De acuerdo, pues vamos a empezar ya a abrir el documento. ¿Tenéis todos abierto el documento, el texto de Mikhail Gorbachev sobre el que vamos a trabajar? Sí. Vale, yo lo que voy a hacer ya va a ser empezar a compartir pantalla para que la gente que está afuera también pueda verlo, ¿sí? Y vamos a empezar por Bob. Bob, ¿tienes abierto el texto? Sí, ahora está abierto. Ajá. Muy bien, pues baja donde pone Mikhail Gorbachev, preguntas antes de la lectura. ¿Puedes leer la primera pregunta y explicar qué crees que es? Sí, ¿Responderla? sí. ¿Qué es un partido político? Ujú. Es un es un grupo organizado para con personas que tienen están de acuerdo con sus posiciones y ideas politicales. Usualmente Políticas. son política. Usualmente en un país hay algunos partidos que están organizados y representan la gente de Eso este es. país. Ujú. Esto es. ¿Alguno de vosotros quiere añadir algo más a lo que ha dicho Bob? ¿Cómo definiríais partido político? ¿Quién quiere añadir algo más? Mozart! Desafio! Ujú. Mozart! ¿Quién está silbando? Vamos a ver. Me parece que el perro tiene una opinión también. ¡Ah, No Dios sé, mío! pero- Lo siento. Lucas, ¿eras tú el que silbaba? Sí, sí, yo me olvidé de desactivar el micrófono. Venga, preguntaba que si alguien más quiere añadir algo a lo que ha dicho Bob acerca de lo que es un partido político. No sé, Lucas, María, Luján, no sé, Shane, Mohamed, Smat. ¿Queréis añadir cómo explicaríais vosotros que es un partido político? Para mí, partido político es un conjunto de personas que defienden la misma idea, la misma posición Ujú. en la representación del gobierno. Por ejemplo, el Senado. Ujú. Bueno, el Senado estaría formado por grupos políticos, ¿no? El Senado no sería un partido político en sí, sino que estaría formado por personas que pertenecen a distintos grupos políticos. Hay un poco de ruido ahora, no sé de dónde viene, ¿vale? Entonces, en español definiríamos un partido político algo así como una asociación de personas, ¿no? De individuos unidos por objetivos comunes y cuya meta es alcanzar el control del gobierno para poner en práctica esos objetivos, ¿no? Además, estos partidos políticos presentan los candidatos para los cargos políticos una vez que han alcanzado el gobierno. Movilizan el apoyo electoral y además organizan la labor legislativa. Esto sería un poco la definición
de partido político en español, ¿sí? Vale, vamos a pasar a la segunda pregunta, por favor. Vamos a preguntarle ahora, Lucas ya ha hablado ahora, pues vamos a pasar, por ejemplo, a preguntar a ver si puedo ver el nombre, un momento, por favor. A ver, que tengo un problema y no puedo ver el nombre de Luján. Luján, ¿me oyes, Luján? Es que él se ha ido. Luján. Pero ¿me puedes oír? ¿Puedes oírme, Luján? Ya No. no está. Sí, estoy aquí, Luján. No, estoy hablando yo. Ajá. Shanae. Pero puedes... pero... Shane, ¿quién está hablando? Shane. Sí, te estoy diciendo Ajá. que Luján no está. Ajá, vale. Vale, es que no me había parecido su nombre, entonces vamos a preguntarle a María. ¿Quieres leer la segunda pregunta? Sí, claro. ¿Puedes explicar el significado de la Guerra Fría? ¿Cuándo ocurría? Vale, Ocurrió. ocurrió, vale, lo veo muy... Perdón. Sí, eso, ocurrió. Vale, la Guerra Fría sucedió después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente eso fue un concepto para denominar, digamos, la competición entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Trataban con todas fuerzas para mostrar su fuerza, incluso a veces, no lo sé, amenazando uno a otro o, vale, haciendo algún desarrollo de formas diferentes. Eso es, bien, es más o menos esto, ¿no? Y sabes, ¿podrías decirnos entre qué años más o menos tuvo lugar la Guerra Fría? Bueno, diría que, no lo sé, después de la Guerra Mundial, no lo sé, puede ser que 50 o incluso después de la guerra, inmediatamente, Sí. y eso terminó a finales de 80. No a finales, en mediados, vale, más o menos terminó por completo en mediados de 80, de los años 80. Eso es, más o menos. Antes, ¿alguien quiere explicar algo más sobre qué es cómo entiende la Guerra Fría o qué cree que fue la Guerra Fría? ¿Puede explicarla? Además de lo que ha dicho María, que lo ha explicado bastante bien. ¿Quiere añadir algo más? Matt, Shane, no sé, Matthew, Mohamed, ¿alguno queréis añadir algo más, además de lo que ha dicho María? ¿No? ¿Vale? No puedo, no. Vale, pues diríamos que la Guerra Fría, como bien ha dicho María, comenzó en el año, justo acabada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945 y acabó en el año 1989 o 1991, que fue cuando cayó o se produjo el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La antigua Unión Soviética. También hay otros autores que dicen que la Guerra Fría acabó cuando cayó el muro de Berlín, ¿sí? También se podría tener en consideración, y cuando los países del este, que eran estados satélites de la Unión Soviética, pues empezaron a tener una independencia política, ¿no? Lejos de la URSS, ¿sí? Y María lo ha explicado muy bien. Lo que es la Guerra Fría fue el enfrentamiento ideológico entre los bloques occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental comunista, liderado por la Unión Soviética, ¿no? Y esta Guerra Fría tuvo lugar a niveles político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar, informativo e incluso deportivo.
Estos enfrentamientos no causaron una guerra mundial, pero existieron conflictos muy graves, ¿no? Las dos superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta, ¿sí? Vale, pues esto sería más o menos lo que podríamos explicar en español que fue la Guerra Fría. Vale, vamos a pasar a la pregunta número 3. Matt, ¿quieres leerla? Sí, vale. Mira un mapa del mundo. ¿Cuáles son algunos de los países que eran parte de la antigua Unión Soviética? Uh-huh. ¿Cuáles son de los países que sí, vale. No sé, pero miro Wikipedia. Sí, bueno, más o menos son países que antes pertenecían a la Unión Soviética y que tras la caída del muro de Berlín en el año 89 y de la disolución de la Unión Soviética, pues pasaron a ser países independientes, ¿no? Uh-huh. Creo que los países son Lituania, Letonia y Estonia. Uh-huh. Polonia, Besarabia, no sé qué es. Polonia no, Matt. Polonia era un país que no pertenecía a la Unión Soviética, era un país independiente, lo único que tenía dependencia política, pero porque digamos que el Partido Comunista polaco pertenecía o dependía del Partido Comunista ruso, pero no era un país, Polonia, que estuviera integrado dentro de la Unión Soviética, ¿sí? Vale. Pues más o menos, y has dicho ya unos cuantos, y bueno, si alguien quiere añadir algún país más que conozca que pertenecía antiguamente a la Unión Soviética y que hoy es independiente, también puede añadirlo, puede comentarlo. Algo más países es Rusia, por supuesto. Claro, por supuesto. Otros países que se independizaron fueron, pues, Azerbaiyán, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Armenia, Georgia, etcétera, ¿no? Todos esos eran países que pertenecían a la Unión Soviética y que una vez que esta se disolvió, desapareció, pues estos pasaron a ser países independientes, sí. Muy bien, Matt. Vale, Matthew, ¿quieres leer la pregunta número 4? ¿Me oyes, Matthew? Ok. ¿Cuándo cayó el sistema comunista en Europa del Este y la Unión Soviética? ¿Soviética? Soviética. ¿Cuándo crees que cayó? Lo siento. No lo sabes, ¿no? Bueno, no pasa nada, Matthew, no te preocupes. ¿Alguien sabe cuándo cayó, cuándo se produjo la caída del sistema comunista en Europa del Este? Más o menos. Antes lo ha dicho María, lo ha apuntado María, lo hemos hablado, ¿sí? En el año 1991. Sí, eso es. Entre el año 1989 y 1991 se produjo el final del sistema o la caída del sistema comunista en Europa, ¿no? En Europa del Este. Es decir, eran estos países como Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Hungría, que pertenecían, Alemania del Este, eran países que pertenecían a la órbita comunista y en el año 89, a raíz de la caída del muro de Berlín, pues y la posterior caída de la Unión Soviética, estos países pasaron a tener una dependencia de la Unión Soviética para poder tener una independencia política, ¿no? Digamos que eran países en el que su sistema político estaba dominado por un partido único, ¿no? Que era el Partido Comunista. ¿Sí? Esto lo entendéis, ¿no? Lo sabéis, vamos. ¿Vale?
Vamos a la siguiente pregunta, la número 5, Shane. ¿Sabes por qué o no? ¿Sabes por cuánto tiempo fue Mikhail Gorbachev líder de la Unión Soviética? No. No lo sabes, ¿no? No pasa nada, es normal no saberlo. ¿Alguien sabe cuánto, alguno de vosotros, aparte de Shane, sabe por cuánto tiempo fue Gorbachev el líder de la Unión Soviética? ¿Desde qué año hasta qué año? ¿No? ¿Ninguno más o menos sabéis la fecha aproximada en el que Gorbachev estuvo en el poder, era el líder de la Unión Soviética? Bueno, pues Mikhail Gorbachev fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética desde el año 1985 hasta 1991, es decir, durante 6 años, ¿sí? Y luego además también fue durante este periodo, desde el año 1988 a 1991, fue presidente ejecutivo de la URSS. Es decir, que hubo un periodo de tiempo en el que Gorbachev ostentó 2 cargos a la vez en la Unión Soviética, ¿sí? Vale, pues una vez respondidas estas preguntas acerca de qué es un partido político, qué fue la Guerra Fría y un poco también acerca de Gorbachev, los antiguos países que pertenecían a la Unión Soviética, vamos a pasar a la siguiente página, vamos a empezar a leer el texto, que ya sí nos habla de Mikhail Gorbachev, ya se centra en su figura. Y, por ejemplo, Bob, ¿quieres empezar a leer los 2 primeros párrafos del texto? Sí, por supuesto. Mikhail Gorbachev fue secretario de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991 y presidente desde 1988 hasta 1991. Gorbachev nació el 2 de marzo de 1931 en Privolnoye, cerca de Stavropol, Rusia. En 1952 se unió al Partido Comunista. Después de haber recibido el gran grado de Derecho en la Universidad de Moscú, volvió a Stavropol para trabajar con la Liga Comunista Joven. En 1971 se convirtió en delegado del Partido Comunista al Congreso. Muy bien, Bob. Bastante Gracias. bien leído, muy bien. Vale, aquí nos habla ya, nos centramos en la figura de quién fue Mikhail Gorbachev, ¿no? Primero nos dice que, como hemos dicho antes, en la anterior pregunta, la número 5, que fue secretario de la Unión Soviética desde el año 1985 hasta el año 91. ¿Sí? Y además fue presidente desde el 88 hasta el 91. Muchas veces en español, en lugar de decir 1985 hasta 1991, para acortarlo decimos desde el año 85 hasta el 91, ¿sí? Porque ya entendemos que es el 1900. Ok, gracias. ¿Vale? Luego nos habla de los orígenes de Gorbachev, el año de su nacimiento, en el año 31, el lugar, cerca de, bueno, en Privolnoye, cerca de Stavropol, ¿sí? En el año 52 se unió al Partido Comunista, es decir, se formó parte del Partido Comunista como dentro de su órgano de, pues bueno, de gobierno, ¿no? Podríamos decir.
dice que después recibió el grado de Derecho, es decir, se licenció en la universidad en Derecho, ¿no? ¿Vale? Y en la Universidad de Moscú. Y más tarde volvió a Stavropol, cerca de su lugar de origen, cerca de su lugar de nacimiento, de Privolnoye, volvió a Stavropol para trabajar con una liga comunista, significa digamos, como una especie de partido comunista local, ¿no? Es una liga comunista joven, integrada por personas jóvenes, ¿no? En esta ciudad, en esta región, ¿sí? Más adelante nos dicen que ya en el año 1961, pasó a formar parte o pasó a ser delegado del Partido Comunista al Congreso, es decir, ya se convirtió en una figura del Partido Comunista, pero a nivel nacional. Pasó de un puesto en un, digamos, un puesto como dirigente de una liga local a otro puesto mucho más importante a nivel nacional, ¿no? Ya en el Congreso Nacional Rusa, en la Duma, ¿no? Se llama Duma al antiguo Congreso ruso. ¿Vale? ¿Alguna expresión o palabra de este texto que ha leído Bob que no conozcáis? ¿Y un delegado es como un líder? No, realmente no es un líder, es una persona es una persona del gobierno, ¿no? Que, digamos, es la representante de una cierta zona del país, ¿sí? ¿Entiendes, Shane? Es una persona que pertenece, en este caso, Mikhail Gorbachev pertenecía al Partido Comunista, pero la palabra delegado significa que representaba a una zona, a una región rusa, ¿sí? Por eso se le dice delegado. Era el representante de una determinada región de Rusia. De ahí que también podemos decir que era el delegado de una región rusa, era el delegado comunista de una región rusa, o el representante comunista de una región rusa en el Congreso, en la Duma. ¿Entiendes la palabra de representante de una región? Entonces, es como... un delegado es un representante. Es un representante de una determinada zona de un país. Por ejemplo, en España, voy a poner el ejemplo de España, cuando hay elecciones se presentan, por ejemplo, por cada provincia o región, se eligen un determinado número de delegados al Congreso, dependiendo de la población, del número de habitantes de una determinada región. Si es mayor la población, se elige a más delegados, si es menor, a menos. Entonces, el delegado es alguien elegido en esa región, pero que luego representa a la nación, forma parte de un partido y representa a la nación en el Congreso, ¿sí? No sé si lo has entendido, lo que es un delegado. Es un representante político de una determinada región del país que es elegido en esa región y luego forma parte del Congreso Nacional, ¿sí? Sí, gracias. Sí. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendéis las demás palabras de esto que ha leído Bob? Yo sí. Sí. Vale, pues vamos a pasar a los dos siguientes párrafos. Howard, ¿puedes oírme? Howard, ¿puedes oírme, Howard? ¿No? Vale, pues entonces, Luján, ¿quieres leer los dos siguientes párrafos? Luján, ¿me oyes? Sí, sí. ¿Quieres leer los dos siguientes párrafos del texto? Sí, sí.
pero no veo. Mira, es donde pone el tercer párrafo. Tienes que abrir el documento que aparece en el chat. ¿Lo tienes abierto? Sí. Aparece en el chat un documento, tienes que pincharlo y se te abrirá una ventana en el navegador, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero no veo, no veo. Es que ya te digo que tienes que abrir el documento que aparece en el chat para poder verlo bien. ¿Vale? ¿Sí? Pues mientras lo abres, luego pasamos contigo. Mientras vamos a pasar con Man. Man, ¿puedes seguir leyendo? ¿Puedes oírme, Man? ¿No? ¿No, Man? Pues María, ¿quieres seguir Sí. leyendo tú desde el tercer párrafo? Sí, claro. Durante los años, eso, ¿no? Eso Sí, es. sí. Durante los años 60, a ver, un poquito más grande. No, mejor así. Durante los años 60 estudió agronomía y economía. Sus habilidades como administrador y su honestidad contribuyeron a su elección al Soviet Supremo en 1970 y para 1980 ya era miembro del Politburó, el principal cuerpo de gobierno. En 1985, Gorbachov fue nombrado secretario general del Partido Comunista y en 1988 se convirtió en el presidente de la Unión Soviética. Eso es, muy bien, María, muy bien leído, ¿eh? Y además bastante rápido, ¿sí? Vale, Perdón. pues no, está bien. Si estás acostumbrada a leer rápido, no pasa nada, está bien. Vale, aquí nos habla un poco de lo que hizo durante los años 60, ¿no? Dice que además de estudiar Derecho, estudió Agronomía y Economía, ¿sí? Y que nos habla de una persona que era honesta, ¿no? Como administrador, ¿no? ¿Entendéis qué es honestidad? ¿Qué significa honestidad? La palabra honestidad. Sí, ¿Sí, Sane? ¿Puedes explicarlo? es como integridad. Eso es una persona que es íntegra, ¿no? Que no es corrupta, que no es una persona que se vaya a beneficiar del Estado para enriquecerse, por ejemplo. Entonces nos dice que gracias a su honestidad, a ser una persona íntegra, que no se quiere aprovechar o enriquecerse a través del Estado, dice que esto le ayudó a ser elegido para el Soviet Supremo en el año 70 y en el año 80 ser miembro del Politburó, ¿no? El principal cuerpo de gobierno. Esto lo pregunta Matt. Matt, tú preguntabas qué es el Politburó, ¿no? No sé qué es. ¿Qué es? Eso es, pues el Politburó en la antigua Unión Soviética es, como dice más adelante, es el principal cuerpo de gobierno. Esto quiere decir que era el órgano principal donde estaba integrado por unos, creo que, no recuerdo bien, no sé si eran 500 o 600 delegados. ¿Sí? También depende de la época, ¿no? Hubo momentos en el que pues, el Politburó tenía, no sé si eran 3.000 delegados, luego llegó a tener 600, bueno, pero era el principal cuerpo de gobierno. Quiere decir esto que era el lugar, era como un congreso donde se votaban las decisiones que tenían que ver con el país, ¿no? Por ejemplo, pues decisiones en cuanto a industria, en cuanto a política exterior, en cuanto a agricultura, sí, aquí se tomaban y se votaban las decisiones. Para hacernos una idea, podemos pensar que el Politburó era como una especie de Senado norteamericano, ¿sí? O de Congreso norteamericano, ¿sí? ¿Entendéis lo que es el Politburó? Sí, entiendo. Gracias. Sería algo así, ¿no? Sería una reunión. La única diferencia que existe o que podemos entender entre el Politburó y, por ejemplo, el Senado norteamericano es que en el Senado existen, las personas pertenecen a diferentes partidos, ¿no? Políticos, ¿sí?
Y en Vale. el Politburó todos los representantes pertenecían al Partido Comunista, ¿sí? Era el único partido, que existía, que estaba permitido en la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces todos ellos eran miembros del mismo partido, del Partido Comunista, Ok, ¿vale? gracias. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto que ha leído María? ¿Alguna otra palabra, expresión o duda que tengáis? Agronomía. Agronomía. Agronomía significa el estudio el estudio de la agricultura, de la economía aplicada a la agricultura, ¿sí? Digamos que es el estudio de la agricultura y de la economía aplicada a la agricultura. Es decir, es el estudio de la agricultura para que ésta produzca, sea eficiente y produzca los mayores beneficios posibles. ¿Sí? ¿Entiendes, Sané? Sí, La agricultura, la ganadería, ¿no? Lo que tiene que ver con el campo, ¿no? Es el estudio de esto, para que aplicar las nuevas técnicas, las nuevas herramientas para que la agricultura se desarrolle y produzca produzca mayores beneficios, ¿no? De los que producía en la antigua Unión Soviética hasta ahora. ¿Vale? ¿Alguna otra palabra? ¿No entendéis las demás? Sí, pues entonces vamos al Matt, ¿quieres leer la siguiente? El siguiente párrafo. Sí. Gorbachev creía que la Unión Soviética necesitaba una reforma. Entre los años 1985 y 1991 realizó muchas reformas. Ayudó a terminar la Guerra Fría a través de la firma de tratados con Occidente para el control de armas. Permitió la crítica abierta al gobierno y la formación de otros partidos políticos. Podían realizarse elecciones libres a lo largo de la Unión Soviética. Se movió hacia una economía de mercado donde los individuos podían tener propiedad privada. Y llevó a casa las tropas soviéticas en Afganistán. Hacia 1989, la gente de los estados comunistas del centro de Europa querían reformas similares. Querían reformas similares. Vale, sí, continúa leyendo. Gorbachev dijo que él no ayudaría a los líderes de estos países si su población se rebelaba contra ellos. Pronto Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Alemania del Este se convirtieron en democracias. Eso es, vale, pues aquí ya nos habla un poco de las reformas, ¿no? que emprendió, que llevó a cabo Gorbachev, ¿no? Y las que al fin y al cabo fueron las que le hicieron famoso, ¿no? ¿Vale? Dice que además en este periodo ya la Unión Soviética estaba tan mal y tan deteriorada que necesitaba una reforma urgente, ¿no? Y bueno, nos explica un poco cuáles fueron estas reformas, ¿no? Primero, una de ellas fue una firma con los países occidentales para controlar las armas, ¿no? Para controlar la fabricación de armas, ¿no? y el comercio de armas, ¿sí? Luego también, además, permitió que otros partidos políticos pudieran criticar, es decir, hablar mal o hablar de los errores que cometía el gobierno, ¿no? El Partido Comunista.
¿sí? Esto antes era impensable en la antigua Unión Soviética, que otros partidos políticos pudieran criticar al Partido Comunista, era algo inimaginable. Y Gorbachov pues dio un paso adelante y permitió esto, ¿sí? Además, también hizo que se pudieran realizar elecciones libres, ¿no?, en toda la Unión Soviética, a lo largo de la Unión Soviética, ¿sí? En toda la Unión Soviética, ¿sí? Además, intentó o promovió que la Unión Soviética se encaminara hacia una economía de mercado, ¿no?, donde los individuos pudieran tener propiedad privada. Esto quiere decir que hasta entonces la gente de la Unión Soviética pues no podía acceder a la propiedad privada porque el Partido Comunista decía que todo lo que existía en el país, las tierras, las propiedades, todo pertenecía al Estado, ¿no? ¿Sí? Vale, y finalmente dice que también sacó a las tropas soviéticas de Afganistán, ¿no?, en una guerra que duraba varios años y que tuvo muy malas consecuencias para los soviéticos, ¿no?, porque realmente era una guerra perdida desde el principio. Bien, pues finalmente en el último párrafo nos habla un poco también de la intención de los países comunistas de Centro Europa, ¿no?, que querían que estas reformas que Gorbachov estaba llevando a cabo dentro de la Unión Soviética, que también se les aplicara en sus países, ¿no?, que se produjera una apertura, que pudiera haber elecciones libres, que pudiera existir de nuevo la propiedad privada. Y bueno, y Gorbachov dijo que sí, que se podría ayudar y se podría también llevar a cabo siempre y cuando no se rebelaran, ¿no?, estos ciudadanos de estos países de Europa del Este contra los soviéticos, no iniciaran una rebelión, un levantamiento contra los soviéticos, ¿sí? Vale, pues ahora vamos a las preguntas, las palabras, expresiones u otras, no sé, o aquello que no entendáis de esto que ha leído Matt. ¿Alguna palabra así que no entendáis? ¿O expresión? ¿Entendéis todo? Más o menos. ¿Sí? No, entiendo. Sí, sí, vale. Pues entonces, Shane, ¿quieres leerlo ya los dos últimos, bueno, los dos o tres últimos párrafos? Donde pone Gorbachov ganó. Gorbachov ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990 por sus reformas democráticas y su política internacional. La Unión Soviética se disolvió en varios estados independientes. Gorbachov quería conservar el control de estos países, pero ellos querían su libertad y formaron la Confederación de Estados Independientes. Gorbachov renunció a la presidencia en diciembre de 1991, después de haber perdido en unas elecciones. Actualmente, Gorbachov es la cabeza de la Fundación Gorbachov. Esta fundación internacional realiza investigaciones políticas y económicas y promueve la cooperación y el intercambio. Muy bien, Shane. Eso es, vale, pues aquí primero nos habla de que en el año 1990, Gorbachov es premiado con el Nobel de la Paz debido a las reformas emprendidas, llevadas a cabo en la Unión Soviética, ¿no? Reformas democráticas y de política internacional, ¿no?, de acuerdos con los países occidentales, con Estados Unidos, con los países occidentales de Europa también, ¿no? Sí, es una apertura, ¿no?, internacional lo que hace la Unión Soviética.
Y, bueno, también nos habla, luego, más adelante, dice que la Unión Soviética se dividió, se disolvió en lo que en el año 91 se llamó Comunidad o Confederación de Estados Independientes. Una confederación es, digamos, la unión de varios estados confederados, quiere decir unidos por unos mismos intereses, ¿no? Mientras se produce, digamos, la independencia total, ¿no? Ellos se agrupan y digamos que se unen para poder llevar a cabo su independencia más adelante de una manera efectiva y sobre todo real, con garantías, ¿sí? ¿Vale? Esto fue en el año 91. Luego Gorbachev, al perder las elecciones en el año 91, pues renuncia a la presidencia, ¿no? Y finalmente nos habla de cuál es la función que tiene Gorbachev en este momento, ¿no? Que fue la de crear una fundación que se dedica a investigaciones políticas, económicas y también pues a la cooperación internacional, al intercambio, ¿sí? ¿Vale? Aquí supongo que habrá más palabras que no entenderéis, ¿no? La de confederación, por ejemplo, es esa, es la de estados que se agrupan, que se unen con el objetivo de conseguir algo a corto plazo, a corto medio plazo, ¿no? En este caso se une para conseguir que su independencia de la Unión Soviética sea efectiva, ¿no? Para conseguir unas bases democráticas en el futuro, ¿sí? Es una especie de apoyo comunitario entre estados para garantizar luego, más adelante, una independencia efectiva de la Unión Soviética. ¿Alguna otra palabra? ¿Entendéis todas, más o menos todas las demás palabras o expresiones? Vale, pues vamos entonces, si entendéis esto, vamos a pasar a la siguiente página, al ejercicio, al primer ejercicio. ¿Sí? Dice, comprensión de lectura. Dice, A, verdadero o falso. Lee las siguientes oraciones. Si la oración es verdadera, escribe V al lado. Si es falsa, escribe F. Si es falsa, corrige la información. Entonces, Bob, ¿quieres leer la primera pregunta? Sí. Gorbachev nació en Stavropol, Rusia. ¿Es verdadero? Ajá, pero realmente nació en Stavropol o no, cerca. Sí. Ahora yo veo. Eso es. Una palabra que no puedo pronunciar. Eso es. Privolnoye. Eso es. Cerca Muy de bien, Stavropol. Okay. Eso es. Eso es correcto. Gorbachev nació en Privolnoye, que está cerca de Stavropol. Digamos que Privolnoye es una población más pequeña, es una aldea, es un pueblo que está cerca de una ciudad más grande que es Stavropol, ¿no? Que es más conocida. Eso es. Gracias. Bien, Bob. De acuerdo. María, la segunda pregunta. Sí, Gorbachev fue presidente de la Unión Soviética por 3 años. ¿Es verdadero? 88, 91, 3 años, ¿no? Eso es. Sí, presidente fue durante 3 años, creo recordar, sí. Se convirtió en presidente desde el año 88 al 91, eso es. Muy bien, María. Vale, la siguiente, la número 3, Matt. Vale. Bajo el mandato de Gorbachev, solo el gobierno podía tener propiedad privada. Creo que es verdadero. No soy seguro. No es verdadero, porque dice que Gorbachev fue el primer líder de la Unión Soviética que hizo que digamos que permitió, ¿no? Legisló o permitió que los ciudadanos pudieran acceder a la propiedad privada desde ese momento. Antes de Gorbachev era imposible, nadie podía tener propiedad privada porque todo lo que existía en la Unión Soviética pertenecía al Estado, ¿no? Tierras,
incluso, bueno, supongo también que casas, todo, era del Estado. Las personas podían tener casas pagando un alquiler o a través del trabajo en fábricas, en el campo, pero digamos que antes no. Cuando llegó Gorbachev al gobierno, permitió que abrió, digamos, cambió un poco el sistema existente hasta entonces y permitió que los individuos pudieran acceder a la propiedad privada, ¿sí? Sí. ¿Vale? Ujú. Ok. Vale, la siguiente, Shane, la número 4. Sí, Gorbachev quería incrementar las armas nucleares de Rusia. Falso, porque él Es falso. quería incrementar el control de armas. Eso es, él dice que llevó a cabo una serie de acuerdos internacionales con países occidentales, con Estados Unidos, con Inglaterra, Francia y algún otro más, con el objetivo de controlar la producción y el comercio de armas, es decir, restringir, ¿no? Que se produjera menos armas y que no se comercializaran libremente a todo el mundo, ¿no? Que hubiera un control sobre el comercio y la producción de armas en el mundo. ¿Vale? La número 5, Bob. Gorbachev ganó las elecciones de 1991. Falso. Él perdió y renunció a su posición en el partido. Eso es. Él perdió las elecciones y como consecuencia de ello, pues renunció a su puesto en el partido. Eso es. Muy bien, Bob. Vale, pues vamos a pasar a la B. Dice, practica preguntar y responder las siguientes preguntas con tu pareja. Luego escribe las respuestas en oraciones completas, ¿sí? Vamos con la número 1. María, ¿quieres leerla y responderla? Sí, vale. ¿Qué estudió Gorbachev en la universidad? Vale. Lo que estudió agronomía, eso fue un poquito más tarde, ¿verdad? Sí. 60, 31, a ver. Sí, está por ahí, ¿eh? Estudió Derecho, eso. Eso es. Estudió Derecho, ¿no? Y luego, como dices tú, dices que durante los años 60 también estudió Agronomía y Economía. Entonces, podemos decir que estudió tres cosas. Primero estudió Derecho en la universidad y más adelante también estudió Agronomía y Economía. O sea, que estudió esas tres cosas, esas tres disciplinas, ¿no? Sería correcto decir las tres cosas. Derecho, Agronomía y Economía. Sí, eso es. ¿Vale? Muy bien, María. La número 2, la pregunta número 2, Matt. Sí. ¿Por qué pudo ser elegido Gorbachev en el gobierno soviético? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿No recuerdas por qué pudo ser o por qué fue elegido? Porque sus habilidades como administrador y su honestidad. Eso es. Dice que era una persona honesta, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, que es una persona íntegra, ¿no? Que no se quiere enriquecer a través del gobierno. Dice que debido a esto, a su honestidad y a su buen hacer como administrador, ¿no? Como una persona eficiente en la administración de unos recursos, ¿no? Unos recursos del Estado, pues esto le llevaron a formar parte del Soviet Supremo en el año 70 y en el 80 ya del Politburo, que era el órgano más importante de Rusia. Muy bien, Matt. Vale, vamos con la siguiente. No sé si Riz, ¿puedes oírme, Riz? ¿No? Vale, pues Shane, la siguiente pregunta.
¿Qué reformas realizó Gorbachov en la Unión Soviética? Él terminó la Guerra Fría y permitió la crítica al gobierno, la formación de otros partidos y elecciones libres, y también una economía de mercado donde la gente podía tener propiedad privada. Eso es, eso es, en resumen es eso, ¿no? Permitió que se pudiera hablar del gobierno, lo que antes no estaba permitido, no se podía hacer. Luego, además, también permitió que se pudieran crear otros partidos políticos, aparte del Partido Comunista, las elecciones libres, incluso la propiedad privada, ¿no? Que era lo más característico de la Unión Soviética, ¿no? Lo que no existía. Vale, pues lo tenemos que dejar aquí porque a continuación tengo otra clase y no hay tiempo para más. María, ¿nos quieres decir ahora de dónde eres? Sí, vale. Soy de Rusia. Lo sabía, por eso te he preguntado, porque me imaginaba que eras de Rusia. Sí, eso es. Por eso de callarme, para no decir eso y eso. Claro. Vale. Entonces supongo que nadie mejor que tú para conocer lo que ha pasado en la Unión Soviética en los últimos años, ¿no? Eso es, sí, claro. Vale, muchas gracias. Bien, pues, muchas gracias a todos, Bob, María, Matt, Shane. Gracias a todos por la clase y si queréis, bueno, ahora hay otra clase, el que quiera puede asistir, vamos a escuchar un podcast en español y bueno, os animo si queréis a participar. Gracias, Luis. Vale. Hasta la próxima. Todos, Hasta la próxima vez. Un saludo. Adiós. Adiós.